Génesis capítulo 4, versículo 8 hasta el 15. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Amén. Como decía, el título es La guerra contra Dios y sus adoradores. Los hombres se han acercado a Dios con sus ofrendas o regalos, pero aquel hombre que no trae un corazón humilde y que no reconoce a Dios como su dueño, su ofrenda no es recibida con agrado. Eso lo vimos en la clase, en el mensaje anterior. Caín y Abel le llevaron cada uno una ofrenda, y Dios evaluó a cada hombre y así a su ofrenda. Y la ofrenda de Abel fue agradable a los ojos de Caín, a los ojos de Dios, pero la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios. Y vimos cómo Dios amonesta a Caín y le llama confrontándole en su corazón. Pues Caín evidentemente no tiene una actitud de glorificar el nombre de Dios. Básicamente era un simple cumplir. Yo sé que Dios me bendice, yo sé que Dios me ayuda, yo voy a cumplir. Sin embargo, Abel es alabado porque su ofrenda es el fruto de una verdadera búsqueda sincera y humilde de Dios. Hoy vamos a continuar viendo los versículos siguientes. Hoy veremos que esta amonestación que Dios le hizo a Caín produjo esa amonestación en ese corazón orgulloso. No produjo arrepentimiento, sino que produjo enojo y mayor ira y dolor y separación entre Caín y Dios, y una guerra contra los que adoran a Dios. Vamos a ver nuestro primer punto. Vamos a estar viendo los versículos 7 al 8. Enemistad y guerra contra Dios y sus adoradores. En el versículo 7 voy a retomar, aunque vamos a empezar con el 8, pero quiero retomar el versículo 7, la última parte. El Señor le dijo a Caín: si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Es decir, el pecado está ahí y yace a la puerta. Acecha. La palabra hebrea es rabas. Acecha como un león que está en un escondrijo esperando a que su presa se descuide para caer sobre él. El pecado acechaba a Caín.
Y cuando éste fue amonestado por Dios, Dios le dice, ¿por qué estás molesto? Si no haces bien, no serás aceptado. Es decir, le dice, la cuestión está en tu corazón, Caín. La forma en la que estás haciendo las cosas desde tu propio corazón no están bien, pero si haces bien, serás aceptado. Ahora, si tú das lugar a al pecado que hay en tu propio corazón y no le resistes, este te dominará. Y la palabra dominar ahí, la palabra es gobernar, colocándose el pecado por encima de Caín y jugando con él o moviéndolo a lo que el pecado quiere. Esa era más o menos la idea. ¿Qué sucedió? Caín no escuchó a Dios. Y a su orgullo, desear el primer lugar, entonces también se le añadió una mayor separación de Dios, llenándose de odio hacia Dios, y como él quería luchar con Dios, luchó con su hermano, que es lo que vemos en el versículo 8. Él quería los beneficios que Dios da, pero no quería dar a Dios una obediencia humilde y sincera. Por lo tanto, como Dios no lo alaba por la ofrenda que él llevó, como Dios no reconoce lo bueno que él es, lo grande que es el gran Caín, Caín se llena de enojo, fruto de su orgullo, y él empieza una guerra contra Dios y contra aquellos que agradan a Dios. En el versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Caín está enemistado con Dios, frustrado, porque a Abel se le dio el reconocimiento que él esperaba. Invita al campo a su hermano, y allí se está hablando de un lugar espacioso y solitario. Él lo está invitando a un lugar espacioso, el campo, donde el mismo Caín trabaja, pero también a un lugar solitario. Y dice el texto que aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano. Y la palabra allí habla de una actividad hostil, una actividad personal, como cuando tú tienes algo, una enemistad contra una persona en particular, y tú enfocas todo tu esfuerzo en contra de esa persona. Así se levantó Caín. Ojo con esto. Abel no esperaba esto. Tal hostilidad no la esperaba. Caín, al no escuchar las dos amonestaciones en el versículo 6 y 7 de Dios, empezó una guerra contra Dios. Y todo su enojo contra Dios, como Dios era más grande que él, ¿contra quién usted cree que lo derramó? Contra su prójimo, que era más pequeño, o por lo menos igual a él. Hermano, y es lamentablemente una de las malas prácticas o de las prácticas pecaminosas que nosotros tenemos, que nosotros llevamos a cabo. Cuando estamos enojados contra Dios, estamos airados, molestos porque no estamos de acuerdo con la providencia de Dios, no nos desquitamos contra Dios porque no podemos, Él es más grande, pero nos desquitamos contra el prójimo o contra alguien menor. Por esa causa, Caín atacó a Abel. Y por esa causa, los hombres, por esa causa, Caín atacó al hombre que había adorado correctamente a Dios, con un corazón humilde, y que había dado a su Señor lo mejor. Él estaba molesto, Caín, con eso. Él estaba molesto con Abel, porque Abel había sido alabado por Dios
y Caín quería esa alabanza. Estaba molesto con Abel, porque Abel había hallado gracia ante los ojos de Dios, y Caín había sido echado a un lado. Hermano, le dolió en su orgullo. Y pienso, amado hermano, que esa es una evidencia para nosotros mismos, para nuestra propia autoevaluación. Cuando yo me siento mal, porque al hermano de al lado lo alaban y no a mí, hay un problema en el orgullo ahí. Eso fue lo que sucedió a Caín. Y Dios le dijo a Caín, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, Caín? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué se aflige tu corazón y tu rostro cambió? ¿Cómo terminó ese dolor, ese enojo? Terminó actuando en contra de Dios y separándolo más de Dios cuando Caín no prestó atención a la amonestación. Queridos hermanos, Dios nos amonesta cuando ve una actitud pecaminosa en el corazón. Y si nosotros no hacemos nada con esa actitud pecaminosa, ¿usted cree que ese pecado se queda solo? Busca a otros y se hace más fuerte. Y se sirve mejor de esos pecados para ir en contra del que le ha amonestado. ¿Quién corrigió a Caín? Abel. No, fue Dios. ¿Contra quién estaba molesto Caín? Era contra Dios. Su problema era con Dios. Pero contra quién él enfocó su enojo y su ira y su golpe, ¿hacia quién? No lo podía hacer hacia Dios porque Dios era demasiado grande. Lo hizo hacia su hermano. Nosotros lo hacemos hacia nuestros hijos, hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los padres, hacia los compañeros de trabajo. Y eso debe de darnos claramente una indicación de que hay un problema en nuestro corazón. Hay un problema en nuestro corazón. Si Caín hubiera escuchado la voz del Señor y se arrepiente, no se separa más de Dios, no hace una guerra contra Dios al perseguir a su hermano. Porque, amado hermano, al momento en que Caín mató a su hermano Abel, luchó contra Abel, estaba realmente tratando de luchar contra Dios. Y es lo que el mundo hace. El mundo impío, el mundo sin Dios, tiene una enemistad contra Dios. ¿A quién atacan? A los creyentes. ¿A quiénes persiguen? A los creyentes. Al hermano que es cristiano, en el hogar, al papá, a la mamá, atacan al creyente, pero su problema no es con el creyente, su problema realmente es con aquel que es el soberano. Como Caín, el mundo y los hombres se entregan a su pecado. Como Caín, los hombres resisten a la voluntad de Dios. En vez de resistir a su tentación y no ceder al odio, al rencor, no. Ellos se entregan y entonces se molestan, se airan, no quieren someterse a Dios y a sus principios regulativos. Porque, amado hermano, Dios ha puesto principios para regular nuestro corazón. Ha puesto principios, los 10 mandamientos, para regular, para que tú pongas un freno a la envidia. Desear, está bien, cuando es algo bueno, correcto, de acuerdo a tu posibilidad económica. Yo deseo un carro, muy bien, vamos a orar por eso, vamos a pedirle al Señor que te provea un buen trabajo, un medio, bien. Pero desear y codiciar son dos cosas diferentes. Desear y tener envidia, wow, mira el carro con que llegó Yami, ella cree gran cosa, no, no puede ser, yo soy mejor que ella. Y entonces arremetemos contra el otro, atacamos al otro,
que el Señor le ha concedido su vehículo, gracias a Dios. Pero nosotros ya miramos al hermano o a la hermana que tiene su zapato nuevo o vino bien peinadito, lo miramos con desprecio. ¿Y qué es lo que se cree fulano? ¿Por qué tienes envidia de tu hermano? En vez, como dice las Escrituras, de gozarte con el que se goza. ¿Cuál es tu problema? El problema es tu corazón. Y le está dando lugar a tu corazón, a la envidia, al orgullo. Le está dando lugar, le está dando más cuerda para que siga creciendo. Le está dando más oportunidad. ¿Cómo terminarás? Como Caín, matando. ¿Cómo matamos nosotros? Y tú supiste. Hablamos contra el otro. Y tú viste. Es decir, destruimos al otro. Porque como Caín no tenemos dominio propio, no usamos los principios de la palabra de Dios para ponerle freno a mi corazón. Hermano, cada uno de nosotros es responsable de lo que piensa. Cada uno de nosotros es responsable de lo que dice. Cada uno de nosotros es responsable de lo que hace. Usted y yo daremos cuenta delante de Dios. Por lo tanto, use la palabra de Dios para frenar esa boca. Póngale freno. Tenga dominio propio, que es una de las gracias del fruto del Espíritu Santo. Tenga dominio propio para frenar sus ojos. Si usted es un hombre que se va con las miradas a la mujer y la codicia en su corazón, póngale freno a sus ojos. Póngale freno a su boca. Por ahí no pasa una mujer que yo no le diga algo. Póngale freno a su boca. Tenga dominio propio. Observemos que Dios nos ha dejado principios, mandamientos, para que nosotros mantengamos bajo control nuestros deseos, pero también para que mortifiquemos el pecado remanente que hay en nuestro corazón. Porque vuelvo y repito, hay deseos que son lícitos. Hay cosas que son buenas. Que es bueno que usted lo desee, que usted lo busque. Usted es soltero, qué bueno. Desea casarse, eso es bueno. Desee casarse. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? En el Señor. Hay un requisito, en el Señor. No con la primera o el primero que pase por ahí. En el Señor. Es decir, que hay principios reguladores. Y oiga bien, esta situación, esta batalla empezó en la adoración, cuando Caín y Abel estaban adorando a Dios. Por eso usted va a encontrar que aún para adorar a Dios hay principios regulativos. Que si nosotros los hombres y mujeres no guardamos esos principios regulativos, comenzamos a inventar. Y ya cuando yo llegue aquí, el pastor llega y hoy el pastor va a venir vestido de boxeador, sin camisa, con un pantaloncito corto y unos guantes, para hablar de la guerra que el cristiano tiene, la batalla espiritual. ¿Pero usted se imagina eso? No hay que imaginárselo, nada más ponga el Facebook, el YouTube y usted va a encontrar eso y mucho más. Porque cuando no obedecemos la forma en que Dios nos regula, entonces comenzamos a inventar y a sobrepasar el límite que Dios ha establecido. Dios les puso un límite, hermano, a Caín, y él no obedeció ese límite. Siguió con su orgullo. Al orgullo se le añadió ahora el matar a su hermano. Miren cómo un pecado va acompañado del otro. Vamos a ver, hermano, en segundo lugar, el juicio de Dios sobre los que le hacen guerra. Caín se metió en una guerra contra Dios. Pero como dice el Salmo 2, Dios se rió de él. Dios se ríe de las naciones que le quieren hacer guerra. Versículo 9, Génesis 4:9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En este versículo 9,
el Señor dijo a Caín. Es decir, Dios le habla a Caín. Esto se repite, hermanos, muchas veces. Con Adán y Eva, fue Dios que buscó a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los llamó. Y aquí vemos una vez más, Dios buscando a Caín. Hermano, por tercera vez. Es la tercera pregunta que Dios le hace a Caín. Lo hizo cuando trajo una ofrenda con un corazón que no era agradable a él. Dios le cuestionó 2 veces para tratar con su corazón. Y ahora mata a su hermano y Dios vuelve a buscar a Caín. Miren la fidelidad y la bondad de Dios con este rebelde. Una vez más Dios se dirige a él con otra pregunta. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Claro que Dios lo sabía. Y lo vamos a ver en el versículo siguiente, porque habla de la sangre que clama. Es decir, Dios tenía conocimiento, pero Dios confronta como lo hizo otras veces. Caín, al igual que sus primeros padres, se escondía de Dios y escondía la muerte de su hermano. Pero ¿alguien puede esconderse de Dios? ¿Quién puede esconderse de Dios? Lo que hacemos, ¿lo podemos esconder de Dios? ¿O de tu conciencia? ¿Puedes esconder tu maldad de tu propio corazón? ¿De tu propia conciencia? Respuesta de Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué respuesta tan triste. Tan triste. Y que engendra, y si usted la lee la respuesta con cuidado, engendra, hay como un sonidito ahí de desprecio hacia su hermano. María y tu hermano, qué sé yo. Yo no soy el que cuida a mi hermano, él se cuida solo. ¿Y eso? Venga acá. ¿Por qué usted me está hablando así? A veces hablamos a nuestros hijos así. Venga acá, ¿qué pasó? Y esa frase, esa forma de hablar. ¿Por qué hablas con desprecio? Si usted lee el texto, hay una esencia de desprecio que es muy común en los asesinos. Cuando una persona mata a otra, expresa desprecio contra la persona que mata. Hay como un enojo que todavía se concentra en el corazón. Había odio en las palabras de Caín, de desprecio hacia una persona que era de su propia sangre. Hacia una persona que era de su propia sangre. Su hermano, su hermanito. ¿No deberían los hermanos amarse y cuidarse? ¿No deberían los hermanos estar atentos el uno por el otro? El odio de estas palabras son porque Abel estaba del lado de Dios y había hallado gracia delante de Dios, y Caín, como era enemigo de Dios, ya tenía como enemigo a su hermano Abel. Tristemente, su orgullo miraba a Abel como su competencia. Oiga bien, en vez de mirar a Abel, Caín, en vez de mirar a Abel como su hermanito, lo vio como su competencia, como su enemigo. Qué triste esto, que nuestro pecado, que nuestra desobediencia, amados hermanos, nosotros perdamos hasta el amor fraternal. Quiero que mire esto, porque esto es importantísimo. Hay familias que se matan entre ellos. Pero ellos se querían, ¿qué pasó? Que el papá dejó un dinero y entonces ahora ellos están matando por el dinero. Óigame, es una realidad. Yo digo esto no porque lo haya escuchado por ahí, sino porque eso pasa cada rato. En cada momento. Mataron a fulano. No, tú sabes que los hermanos están peleando por el dinero.
peleando por el dinero. Qué triste. Qué importante que nosotros como padres, hermano, permítame hacer una incisión ahí, que nosotros como padres hablemos a nuestros hijos y le enfaticemos: debes de amar a tu hermano, debes de cuidar de tu hermana. Tenemos que enfatizar eso, porque oiga, qué fácil se matan entre ellos. Qué fácil. Versículo 10. ¿Qué has hecho?, pregunta el Señor. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por cuarta vez le pregunta directamente por sus obras: ¿qué has hecho? Dios esperaba que en la primera vez Caín reconociera su pecado. Caín reconociera que había pecado, pero no, ocultó su pecado. Ocultó el pecado de su orgullo, ocultó el pecado de la muerte de su hermano. Él no estaba dispuesto, hermano, a confesar el pecado. Hay un testigo, Caín, de lo que tú has hecho. La voz de la sangre de tu hermano clama. La voz de la sangre de tu hermano clama. Clamar es llorar, pedir ayuda a Dios. Oye lo que estaba clamando. Estaba llorando. La sangre lloraba la muerte de Caín. La sangre clamaba a Dios justicia. Dios ha justicia al que ha matado a Abel. Es una voz que los hombres no escuchan, porque los hombres somos injustos. Es una voz que los hombres prefieren ignorar, pero Dios escucha esa voz, porque Dios ha creado al hombre a su imagen, le hará justicia. Tarde o temprano, todo acto de maldad oculto será revelado. Dios sacará a la luz la maldad. Dios no es injusto como el hombre. Dios es justo. Y Él hará justicia, a la corta o a la larga, ya sea aquí o ya sea en el infierno eterno. Él va a hacer justicia. Dios lo confronta con su pecado. Caín no había escuchado la amonestación y había decidido entregarse al pecado. El pecado, ¿a qué lo llevó? A tener una guerra contra Dios, porque el pecado no es amigo de Dios. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Y mientras más tú pecas, más te pones duro, duro como una pared. Te endureces. Se entregó al desenfreno, dejó que los pecados del orgullo, la rebeldía lo gobernaran, y ahora se añadió un tercero: el asesinato. Sus manos estaban llenas de sangre, pero no de cualquier sangre, de la sangre de su hermano. La sangre de los que son muertos, de los que son asesinados, claman a Dios, piden justicia delante de Dios. Ningún hombre creado a su imagen debe de matar a otro hombre creado a imagen de Dios. Y cuando un hombre hace eso, Dios mismo se encarga de hacer justicia. A la corta o a la larga, quien mata recibe también la muerte. Una frase usó el Señor Jesucristo para con Pedro, cuando éste usaba una espada: el que a hierro mata, a hierro muere. Le dijo Jesús a uno de sus discípulos: el que a hierro mata, a hierro muere. Queridos hermanos, observad cómo el pecado puede crecer y crecer hasta llegar al punto de gobernarnos y hacernos tan ciegos que matemos hasta nuestra propia familia. Hasta nuestra propia familia.
He aquí el juicio de Dios sobre los que le hacen guerra. Primero Dios desnuda el pecado y lo saca a la luz. Pero luego en el versículo 11 y 12, Dios juzga el pecado. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Aquí hay una declaración de castigo sobre Caín, donde la maldición es la declaración del juez. Es decir, Dios está dictando sentencia. Aquí no hay que hacer un juicio muy largo. Usted es el asesino. Aquí hay un testigo, la sangre derramada. Y Dios el juez. He aquí la declaración del juez. Maldito seas de la tierra. El versículo 11 es la declaración y el versículo 12 el significado. La misma tierra que recibió la sangre de su hermano le negará su productividad. Cuando laves la tierra, versículo 12, no te volverá a dar su fuerza. Será una tierra estéril, desértica, en la que vivirás errante, vagabundo, de un lugar a otro. Miren qué juicio. Cuando él siembre, la semilla no va a producir igual. Yo recuerdo haber sembrado unos elotes, una semilla de elote, de maíz, en una tierra mala, una tierra que era de arcilla, una tierra para relleno, lo usan de relleno. Y esa tierra, a la que nosotros comúnmente le decimos caliche, cuando esa tierra se compacta, es como la piedra. Yo cometí el gravísimo error de sembrar ahí. Hermano, y lo que creció ahí, esas matitas de elote o de maíz, se veían tan petisecas, así como tan feas. Y los elotes peor. Los elotes, cuando yo los arranqué, eran tan duros que yo podía matar a alguien si se lo tiraba. Yo recuerdo que con los hijos míos yo relajaba, que yo lo puse hasta de decoración, de tan duro que eran. Nunca se dañaron. El fruto fue tal cual la tierra. Si la tierra es mala, hermano, no busque. El fruto va a ser igual de malo. Esto sucedió e iba a suceder con Caín. La tierra no te va a dar su fuerza. Y Juan Calvino nos dice, donde quiera que venga Caín, desde estar inquieto y ser fugitivo, como suelen ser los ladrones, que no tienen un lugar de descanso tranquilo y seguro, porque el rostro de todo hombre les infunde terror, y por el otro lado, tienen horror a la soledad. Caín tendría una tierra estéril y tristemente también estaría asustado, teniendo temor, intranquilo, como un ladrón que está esperando que en cualquier momento le echen mano. Alguien que lo están persiguiendo. Este es el juicio de una conciencia que nos acusa, hermano. ¿Tú no has visto personas que siempre están como mirando para atrás? Mirando como usted lo ve como medio asustado. ¿Qué es lo que le pasa a este caballero? Que llegó y mirando para todos los lados, y como que está asustado, una cara de miedo. Cuando a veces miramos a personas así, nos preguntamos, ¿qué le sucede? Caín viviría así. Con una persona que no tendría una casa fija. Y con terror o miedo a que cualquiera viniera y en cualquier momento lo atacara. Este es el juicio de una conciencia, un corazón que nos acusa. No tiene paz. Porque al huir de Dios como enemigo, el dejar de buscar a Dios para adorar a la criatura fue el camino que Caín eligió, y en dicha adoración no tendría paz. El hombre, la mujer que adora a la criatura no tendrá paz.
el hombre y la mujer que es un idólatra no tendrá paz. Porque la paz viene de Dios. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento procede del Padre. Toda dádiva y don perfecto procede de Dios. Caín no tendría esa paz. Él eligió un camino sin Dios. Una adoración a la criatura. No tendría esperanza, porque Dios maldeciría su trabajo y como impío viviría sin paz. Mire lo que dice Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 59:8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ello fuere, no conocerá la paz. Es que el camino que eligió no le da paz. Es que la vereda que eligió es un camino de ladrones. Tiene que estar todo el tiempo observando hacia los lados, a ver quién viene. Ahí vienen dos, vamos a escondernos. Vamos a dejar que pasen. Porque este es un camino peligroso. Este es un camino que la gente no le gusta pasar. Usted no ha llegado a lugares así. Aquí en Honduras hay lugares que ni los hondureños pueden entrar si no son de ahí. Usted llega a ciertos lugares donde las maras, la 18 gobierna y usted no vive ahí. Tú no puedes entrar tranquilo. Tiene que entrar con una persona que vive ahí y que informe que tú no eres de otra banda o de otra mara. Hermano, eso es así. No se mete en cualquier sitio. Así mismo sería Caín, viviría sin paz. Así mismo viviría Caín, viviría asustado por su vida. Y el versículo 13 y 14, encontramos la queja de Caín, llamando su castigo demasiado grande. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Como si Dios fuera un Dios injusto, Caín dice, wow, y es para tanto. Pero, es demasiado grande mi castigo, ¿y qué pasó? Oiga bien, él mató a su hermano y el castigo era muy grande. Él mató a su hermano y él encuentra el castigo muy grande. Él no acepta la voluntad de Dios. Él no se arrepiente de su pecado. Él se endurece todavía más. Y mientras más Dios le habla, más se molesta, porque él no quiere nada con Dios. Y mientras más Dios le juzga y le trae juicio por sus obras, más enemigo se hace de Dios, hermano. Caín no se pone más flojo. Caín se endurece más. Aunque él acepte su castigo, señala a Dios como que le faltó bondad a Dios, porque él no podrá soportar lo grande de su castigo. Este es el pensamiento de los impíos. No quieren nada con Dios, y mientras no sean molestados por Dios, todo está bien. Déjame hacer mi negocio, déjame hacer mi vida, tener mi familia, pero no te metas conmigo, Dios. Viven de la comida de Dios, viven de los bienes de Dios, respiran el aire de Dios, se deleitan en los placeres que Dios le da, y todo está bien si Dios no se mete con ellos. Mientras haya deleite en lo que Él hace y gozo en lo que Él hace, no le importa perder su comunión con Dios, no le importa no tener comunión con Dios, no tener paz. Caín piensa en las consecuencias para no arrepentirse y confesar su maldad, porque mató a su hermano. En vez de lamentarse y tener un dolor en su corazón por esa maldad tan grande, él más bien se echa a lamentarse. Es demasiado grande esto, me echa hoy de la tierra.
Tú me estás haciendo perder, versículo 14, los beneficios de la tierra. Yo sé lo que es sembrar, yo sé el trabajo que eso da, y tú me estás quitando los beneficios de la tierra. Eso me duele. Eso es lo que le dolía. Eso es lo que le dolía. Me esconderé de tu presencia. Caín no tenía objetivo de buscar de Dios. Él pensaba todo el tiempo vivir de espaldas a Dios. Me esconderé de tu presencia. Caín sabía que toda su vida, a partir de ahí, ya no buscaría más a Dios. ¿Por qué no le buscaría más a Dios? Porque le cortó sus placeres, le cortó sus beneficios. Ya no estaría conmigo, ya no buscaría a Dios para protegerse y guardarse en el Señor. Ya no adoraría a Dios. Pienso que Caín se lamenta, pero también elige un camino sin Dios. Hermano, esta es la naturaleza real de un hombre sin Cristo. Es así como el impío piensa. ¿Sabe que el impío solamente elegiría el cielo? Solamente si le ofrecen el infierno. Elige el cielo o el infierno. No, dame 80 años para yo pensarlo. Todavía soy muy joven. Todavía, mire, yo acabo de tener 2 hijos. Yo empecé mi carrera. Pero mira, ahora que yo estoy en el mejor momento de mi vida, ahora a buscar de Dios. ¿No tienen tiempo? Hermano, ese es el pensar de todo hombre y mujer impío. No busca a Dios. Un corazón endurecido contra Dios. Y si le va mal, pero Dios sí es malo, se queja contra Dios. El versículo 15. Entonces el Señor le dijo, no será así. No será así. Es decir, no te van a matar, Caín. Dios dice que habrá castigo para el que matare a Caín. Así como Caín fue castigado por matar a Abel, también hay castigo por los que se atrevan a matar a otro hombre. Hermano, yo quiero que vea ahí también cómo Dios, aún por el impío, tiene un cuidado especial, porque es su imagen. Hay una gracia común, es decir, una gracia para todos. El sol no solamente sale para los cristianos, sale también para los impíos. La lluvia cae para todos por igual. Todos los inconversos tienen familia, tienen hijos, tienen buena casa, tienen buenos carros, tienen de todo. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso y misericordioso. No, Caín, nadie puede matarte. Dios tiene cuidado del impío. Porque Caín, aún Caín en su maldad, era imagen de Dios. Dios mantiene su misma postura de que el hombre debe ser protegido en forma general. Juan Calvino dice, el Señor declara que si alguno imita a Caín, si alguno mata como Caín, no solo no tendrá excusa en su ejemplo, sino que será atormentado más gravemente. Porque deben en su persona percibir cuán detestable es su maldad a los ojos de Dios. Dios deja una marca sobre Caín. Dios le pone una marca a Caín, porque él iba a ser un extranjero toda su vida. Un extranjero lejos de Dios, un extranjero que estaba endurecido contra Dios. Queridos hermanos, que Dios nos permita poder meditar en estas cosas y ver que no es suficiente con que tú conozcas las Escrituras. Tú necesitas tener una relación cercana con Dios por medio de la fe en Cristo. Tú necesitas, por la gracia y el poder de Dios, tratar con tu orgullo. Si tú no tratas con tu orgullo o con tu mentira y sigues siendo un mentiroso, una mentirosa, si tú sigues siendo un adúltero, una adúltera, óyeme, tu pecado te va a matar. Te va a separar de Dios. ¿Cómo lo hizo con Caín? Te apartarás de Dios.
El pecado no vino para acercarte a Dios, vino para separarte de Dios completamente. No hay esperanza para el hombre y la mujer que deciden vivir su vida entregada al pecado. No hay esperanza. No creas que tendrás esperanza. Aunque seas joven, aunque seas adulto, aunque seas mayor, no hay esperanza para el impío. Si tú pecas contra Dios, recibirás su juicio, aunque te escondas debajo de una piedra. Si tú pecas contra Dios y destruyes a otra persona, su sangre será oída por Dios y Él pasará juicio. Si dejas al Señor por cualquier cosa, por tu trabajo, sabe que el trabajo se convertirá en tu cárcel. Si tú dejas al Señor por una mujer o por un hombre y para irte al mundo, ese hombre, esa mujer será la faja de Dios para ti, para fajearte bien. Si tú dejas al Señor por el dinero o las riquezas, ellas convertirán tu vida en una vida amarga. Serán la fuente de todas tus desgracias, de todos los males. Digo esto, amados hermanos y amigos, para que entendamos que todas esas cosas, aunque sean buenas, lejos del Señor, se cambian en desgracia y amargura para nosotros. Porque la riqueza es el fruto del trabajo. Y si Dios te da riquezas, gloria a Dios. Pero nunca Dios ha dado riqueza ni bienes para que tú te la pongas en la cabeza y lo adores. Las riquezas son simplemente siervos, esclavos de nosotros. Nosotros usamos la riqueza para hacer bien al necesitado. Usamos la riqueza, los bienes personales, para hacer prosperar la obra de Dios, para tus necesidades personales. Pero nunca seas un idólatra de la riqueza. Nunca seas un idólatra de la mujer o del hombre. No peques contra Dios y contra tu propia alma. Vamos, hermanos, a concluir aquí. Que Dios nos ayude a poder contemplar la manera en la que hacemos guerra contra Dios y también contra aquellos que le adoran. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y rogamos que tú nos ayudes a meditar en ella. Que por tu Espíritu podamos ser instruidos y guiados, amonestados, enseñados. Que tú nos vuelvas a ti, que no endurezca nuestro corazón, sino que nos volvamos con humildad delante de ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.